Es- este capítulo 10 de Hebreo, ¿no es cierto?, el estudio, está titulado El sacrificio definitivo de Jesús. El sacrificio bajo el antiguo pacto, hermano, no podía quitar verdaderamente el pecado, lo que hemos venido conversando, ¿no es cierto?, desde que comenzamos a estudiar el Antiguo Testamento. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más ya, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Ya? Los que hacían estos sacrificios, ¿no es cierto? Los que hacen estos sacrificios ya no tendrían que tener más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria, hermano, de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, hermano, solamente los cubren, teniendo la sombra siempre de los bienes venideros. El antiguo pacto, hermano, la ley, era solo una sombra de la sustancia del nuevo pacto. ¿Ya? Sombra significa que la ley comunicaba el esquema y la figura del cumplimiento por venir en Cristo Jesús, pero no era, hermano, la imagen misma de las cosas. ¿Ya? Era solamente un esquema. La sombra no es algo malo. A veces una sombra puede decirte mucho, pero la sombra no es la sustancia. El antiguo pacto, hermano, y su ley no eran malos en sí mismos, simplemente eran incompletos e insuficientes para lograr la purificación total del pecado y salvar. ¿Ya? La sombra nunca puede hacer perfecto a los que se acercan. Notemos que aquí se le llama a la ley una sombra, y no la imagen misma de las cosas, sino que una sombra de la imagen. ¿Ah? Una, no es en el hebreo, ¿no es cierto?, una icon, como en hebreo, una imagen como una buena estatua o fotografía, revela características y hechos con precisión. Esto no lo puede hacer una sombra. Y la ley, ¿no es cierto?, era una sombra. Y la ley solo tenía sombras. Por ejemplo, necesitas una carga de leña, vas al leñador y él te lleva un gran roble en la esquina más lejana del lote, apuntando a la gran sombra que proyecta, ofrece venderte esta sombra. Un ejemplo, lleva, ¿no es cierto?, en la carreta un gran roble, y ese roble, ¿no es cierto?, es el que va a vender, pero aparte de eso, el roble, ¿no es cierto?, proyecta una sombra, y él también ofrece venderte esta sombra. ¿La comprarás? ¿La comprarías tú, hermano? ¿La comprarían ustedes, hermano? No, porque es una sombra, ¿ya? Ahora bien, si Dios dice que en la ley había una sombra y ni siquiera la imagen misma de las cosas, y por supuesto tampoco las cosas mismas, ¿por qué nos aferraríamos a la sombra, hermano? Cuando el sol está detrás, perdón, la sombra está delante. Cuando el sol está delante, la sombra está detrás. Así, hermano, fue con Cristo para los de antaño, para los del Antiguo Testamento. El sol estaba detrás y por lo tanto la ley o sombra estaba delante. Para nosotros, bajo la gracia, hermanos, el sol está delante y ahora las ceremonias de la ley están
detrás. Estas son las sombras, la, la ley está detrás de nosotros, desaparecidas. ¿Ya? En efecto, él está diciendo, sin Cristo no se puede ir más allá de las sombras de Dios. Eso es lo que nos dice. La imagen misma, la palabra griega antigua eikon, sugiere lo que está en sí sustancial y también de representación verdadera de aquellos que representan. De otra manera cesaría de ofrecerse, ¿no es cierto? El autor de Hebreo repite un argumento conocido. La repetición de un sacrificio muestra su inherente debilidad. Esto es lo que tiene que quedarnos claro. En el Antiguo Testamento se repetían los sacrificios todos los días. Y aquí el autor de Hebreo repite un argumento que nosotros lo conocemos. Un sacrificio, la repetición muestra un sacrificio inherente a la debilidad. No es un sacrificio perfecto ni por perdón. Si el sacrificio animal hubiera solucionado, hermano, el problema del pecado, entonces hubiera cesado de ofrecerse, ¿ya? Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios, hermanos, cada año se hace memoria de los pecados. Cada sacrificio repetido era una memoria de los pecados cometidos. Traía conciencia de pecado a las personas una y otra vez. Pero, hermano, la obra de Jesús en la cruz elimina el pecado. No es un sacrificio que hay que repetirlo todos los días. Todo, todo lo que son un recordatorio del pecado, lejos de purificar a un hombre, hermano, le recuerda que no está purificado y que sus pecados todavía se interponen entre él y Dios. Una expiación que necesita repetición constante no expía realmente. Una conciencia que debe ser limpiada una vez al año nunca ha sido realmente limpia. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden, hermanos, quitar los pecados. El sacrificio de los animales bajo el antiguo pacto podía cubrir el pecado. La palabra hebrea para expiación era copar, que literalmente significa cubrir. Pero el sacrificio de animales nunca pudo quitar los pecados. Solo Jesús, el sacrificio perfecto del nuevo pacto, quita los pecados. Hubo un tiempo de sacrificio sacerdotal como una cinta de correr. No había fin para este proceso y dejó a los hombres aún conscientes de su pecado y alejados de Dios. Quitar se usa cuando algo que se quita literalmente, como cuando Pedro cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, ¿no es cierto? Le quitó la oreja. O metafóricamente como para quitar la afrenta. En Lucas 1, 25 dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se indignó quitar mi afrenta entre los hombres. Significa, hermano, la eliminación completa del pecado para que yo ya no sea un factor en la situación. Eso es lo que se necesita. Y eso es lo que los sacrificios no pudieron proporcionarle al pueblo de Israel. Eric, por ejemplo, señala que distingue al cristianismo de las religiones de misterio, donde el sacrificio del Dios se repetía cada año. De hecho, hermano, no hay otra religión en la que un gran acontecimiento traiga la salvación a través de los siglos y en todo el mundo. Esta es la doctrina distintiva del cristianismo. Eso es lo que nos distingue como cristianos.
Cristo murió en la cruz por nuestra salvación y por todos nuestros pecados. Un sacrificio perfecto. Fundamento profético, pero el sacrificio perfecto de Jesús bajo el nuevo pacto, por el cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre, hermano. Esta cita es tomada de la versión de la Septuaginta del Salmo 46:8, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación nos has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cristo, ¿no es cierto?, se ofrece, Él se entrega, Él hace la voluntad de Dios y dice que le ha agradado hacer la voluntad de su Padre. Y tu ley está en medio de mi corazón. La Septuaginta, ¿no es cierto?, es la antigua traducción griega del Antiguo Testamento, hermano, que era la Biblia comúnmente utilizada en el primer siglo. Muestra que Jesús declaró proféticamente el carácter insuficiente del sacrificio antiguo, del antiguo pacto, y declaró su voluntad de ofrecer un sacrificio perfecto bajo el nuevo pacto. El texto se sigue principalmente, que se diferencia de hebreo principalmente en tener en lugar de otia orejas, ¿ya? Sacrificio y ofrenda no quisiste, más sacrificios de animales hechos bajo la ley no agradarían a Dios. En el Antiguo Testamento, Dios expresó repetidamente su deseo de obediencia en vez de sacrificio. Es probable, hermano, que los cuatro términos que el salmista usa para el sacrificio tengan la intención de cubrir todos los tipos principales de ofrendas prescritas en el ritual levítico, ¿ya? Más me preparaste cuerpo. En vez de eso, lo que agrada a Dios solo podía venir a través de Jesús. El Hijo encarnado de Dios. En la encarnación, el cuerpo de Jesús estaba preparado perfectamente para vivir plenamente como hombre y como Dios. No hay duda, hermano, de que el autor está convencido de la realidad, de la preexistencia de Cristo. Su encarnación en sí es vista como un acto de sumisión a la voluntad de Dios y como tal una anticipación de su suprema sumisión a esa voluntad en la muerte. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, le dice Jesús. La sumisión de Jesús, hermano, ante la voluntad de Dios Padre, tuvo su máximo cumplimiento en su obediencia en la cruz. Este deseo de hacer la voluntad de Dios fue mostrado en el huerto de Getsemaní y cumplido en la cruz.
En el cuerpo, en el huerto de Getsemaní, ¿no es cierto? Dios, o sea, Cristo mostró, ¿no es cierto?, el deseo de hacer la voluntad de Dios y se cumple en la cruz. Oh Dios, para hacer tu voluntad es el objetivo del hombre perfecto. Solo lo han cumplido parcialmente, incluso los hombres más piadosos, excepto Jesús. Lo que el salmista consideraba el objetivo más deseable, hermano, se convierte en una expresión de hecho en los labios de Jesús. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El sacrificio de Jesús, hermano, fue determinado antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Sin embargo, todavía fue un acto voluntario someterse a la encarnación y a la cruz en el tiempo designado. En esa voluntad somos nosotros santificados, hermano, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, no mediante la ofrenda de animales o de cosas materiales. La ofrenda del cuerpo de Jesús, la sangre de Jesucristo. Esa es la ofrenda. Ese es lo que a nosotros nos ha santificado y lo que nos ha liberado y lo que nos promete una salvación, ¿no es cierto?, y una vida eterna. Nuestra santificación, nuestro ser apartado para Dios, se funda, hermano, en la voluntad de Jesús, no en nuestra voluntad. Está fundada en ofrenda de Jesús, no en nuestras ofrendas o sacrificios para Dios, hermano, sino en la ofrenda que Jesús hizo por nosotros. Una vez y para siempre. Estas, hermanos, son palabras importantes de este pasaje. Y el autor de Hebreo repite la frase una y otra vez. Una vez para siempre. El único sacrificio hace el trabajo que muchos no pudieron hacer. Contamos los años, los siglos que pasaron, ¿no es cierto?, con estos sacrificios de sangre, ninguno pudo borrar el pecado. Uno se pregunta, ¿cómo los sacerdotes que afirman que la misa es el sacrificio del cuerpo de Cristo repetido explica este versículo? ¿Cómo lo podemos explicar? Que una misa es el sacrificio del cuerpo de Cristo repetido. ¿Explican este versículo? No, hermano. El sumo sacerdote celestial ciertamente tiene un ministerio continuo que desempeñar, nombre de su pueblo a la diestra del Padre, pero ese es el misterio de la intersección sobre la base del sacrificio presentado y aceptado de una vez por todas. No es la ofrenda constante o repetida de su sacrificio. Este último error, sin duda, ha sido fomentado en la Iglesia Occidental, hermano, por una traducción defectuosa de la Vulgata que surge de una insuficiencia conocida del verbo latino. La obra terminada de Jesucristo, hermano. Y ciertamente todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado, hermano, a la diestra. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Todo sacerdote está día tras día ministrando. Los sacerdotes tenían que estar de pie continuamente en su trabajo. Su trabajo continuaba día tras día
y se tenía que ofrecer sacrificios muchas veces. Los sacerdotes nunca podían sentarse, pero Jesús se ha sentado a la diestra de Dios Padre, habiendo terminado su trabajo de sacrificio por el pecado. Pero Cristo, opuesto a la pluralidad de sacerdotes levitas, un sacrificio y una vez para siempre, no mucho y muchas veces como ellos. Los sacrificios bajo el antiguo pacto, hermano, nunca pudieron curar el problema del pecado. Nos dejaba como un paciente que necesita medicina continuamente o como una mala hierba a la que solo se le arranca la cabeza, no la raíz. La postura de Jesús sentado es importante. Muestra que su trabajo está terminado. Él no necesita estar de pie día tras día y ofreciendo muchas veces, hermanos, los mismos sacrificios, como lo tenían que hacer los sacerdotes en el antiguo pacto. Jesús todavía ministra en el cielo. Él tiene un ministerio de intersección por su pueblo, pero ese ministerio fluye de su obra terminada, por lo que él puede adoptar una postura de descanso, hermano. Él se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Cuando Jesús reclamó el lugar a la diestra de Dios, el sumo sacerdote lo consideró una blasfemia, como Jesús ha afirmado ser Dios mismo. ¿Ya? Marcos nos cuenta de eso. Hasta que sus enemigos sean puestos como por estrado a sus pies. Esto espera la consumación de la obra de Jesús. Y cada parte se conecta, hermano. La encarnación conduce a su vida perfecta. Su vida perfecta conduce a su muerte expiatoria. Su muerte expiatoria conduce a su resurrección. Su resurrección conduce a su ascensión a la gloria. Su ascensión a la gloria conduce a su regreso y triunfo sobre cada enemigo. Y lo hizo perfecto. Lo hizo para siempre a los santificados. Esto deja en claro, hermano, que la obra de Jesús es efectiva solo para los santificados. La obra de Jesús puede salvar a todo ser humano, pero solo es efectiva en salvar a los santificados, a los apartados para Dios, hermano. Qué gloriosa palabra, hermano. Aquellos por quienes Cristo murió son hechos perfectos por su muerte. No significa que los perfeccionó en carácter para que dejen de ser pecadores, sino que hizo a aquellos por quienes murió, para que dejen de ser perfectamente libres de la culpa del pecado. Cuando Cristo tomó sus pecados sobre sí mismo, el pecado ya no permaneció sobre ellos, porque no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. El pecado no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Y el mismo Espíritu nos atestigua. Santo, dice el Señor. En este pasaje, hermano, el autor de Hebreo claramente identifica que el Espíritu Santo es el Señor, Jehová del Nuevo Testamento. Cuando habla el Espíritu Santo, habla el Señor. Tenemos, hermanos, la triple revelación de Dios en este pasaje. Una ejemplificación espiritual, práctica, muy definida de la Santísima Trinidad y la voluntad de Dios. La obra de Cristo, el testimonio del Espíritu Santo. Este, hermano, es el pacto. En el pasaje citado de Jeremías, el autor de Hebreo toma nota de la promesa del nuevo pacto instituido por el Mesías. ¿Qué hay con ello después de aquellos días? El nuevo pacto es nuevo, viene después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones. El nuevo pacto tiene que ver con una transformación interior. Dios cambia el corazón del hombre y escribe su ley en sus corazones. Y nunca más
acordaré de sus pecados y transgresiones. El nuevo pacto ofrece perdón, hermano, perdón total. El perdón es tan completo que Dios puede decir que ni siquiera se acordará de nuestros pecados a la luz del nuevo pacto. Los cristianos deben esforzarse, hermano, por hacer con su pecado exactamente lo que Dios ha hecho. Olvidarse de él y no seguir pecando. De la misma manera, esto nos recuerda que el creyente de ninguna forma está en periodo de prueba. Ante Dios, su pecado pasado ya no tiene relevancia. El perdón de los pecados es la característica del nuevo pacto, hermano. En Jeremías se promete el perdón completo de los pecados. Si el perdón es completo, no puede dar lugar para los sacrificios levíticos bajo el nuevo pacto. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Donde el pecado ha sido realmente olvidado y perdonado, ya no debe haber una ofrenda por esto. En las palabras no más ofrendas por el pecado, llegamos a la conclusión de la parte doctrinal, hermano, de esta gran epístola de Hebreo. Lo que sigue después es principalmente una exhortación. El Cristo que murió en la cruz del Calvario no tendrá que morir de nuevo por mis pecados nuevos, ni ofrecer una nueva expiación por las transgresiones que pueda cometer. No, pero de una vez por todas, reuniendo toda la masa de los pecados de su pueblo en una carga colosal, la tomó, hermano, sobre sus hombros y la arrojó en su totalidad al sepulcro donde una vez durmió, y allí está enterrada para que nunca sea resucitada, para dar testimonio contra los redimidos, nunca más. La obra de expiación de Jesús está terminada. Si no es suficiente para nosotros, nada lo será. Dios, hermano, ha presentado a Cristo para ustedes como pecadores culpables, para descansar. Y si no eso no es suficiente para ti, ¿qué más quieres? Cristo se ofreció a sí mismo, murió y sufrió en nuestro lugar y se fue a su gloria. Si no puedes depender de Él, hermano, ¿qué más quiere que haga Cristo por ti? ¿Tendrá que venir y morir de nuevo? ¿Lo has rechazado una vez? ¿Lo rechazarías aunque muriera 2 veces? Un resumen de lo que Jesús hizo por su pueblo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, teniendo libertad, esto se establece como un hecho, no como una exhortación. Se nos ha dado acceso para acercarnos a Dios con libertad. El punto, hermano, es sencillo. Debemos tomar ventaja de este acceso y tomarlo con libertad. En el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con temor y temblor, pero nosotros podemos entrar en el lugar santísimo con libertad. Podemos tener libertad porque entramos en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Si entráramos como lo hacía el sumo sacerdote en el antiguo pacto, con la sangre de animales, no tendríamos libertad. Pero con la sangre de Jesús, dándonos un camino nuevo y vivo, que Él nos abrió, en verdad podemos venir ante la presencia de Dios, hermanos, con libertad. Esta libertad, hermanos, contrasta completamente con la forma en que el sumo sacerdote entraba al lugar santo bajo el antiguo pacto. Entraba con miedo, con temblor. Se había descuidado el elemento más pequeño prescrito por la ley, no podía esperar nada más que la muerte. Los creyentes genuinos,
pueden llegar incluso al trono de Dios con confianza, mientras llevan a la presencia divina la sangre infinitamente meritoria de la gran expiación. Y siendo justificados por esa sangre, hermano, tienen derecho a todas las bendiciones del reino eterno. Debemos prestar atención especial a la palabra, teniendo que como toda parte siempre implica una experiencia presente y consciente. Es imposible, hermano, exagerar los tiempos presentes de la vida bendita, de las cuales este es uno, el camino nuevo y vivo. Esto significa que el sacrificio de Jesucristo siempre está fresco en la mente de Dios. Aunque sucedió hace siglos, no está viejo. Significa que un Jesús vivo nos lleva a la presencia de Dios. Acerca del camino nuevo y vivo, es eternamente como si justo ahora acabara de cargar con todos nuestros pecados en su propio cuerpo, en el árbol, como si acabara de decir, consumado es, y el soldado le había atravesado el costado y había salido la sangre y el agua. Y por esta simple recién asesinado. Él está por siempre recién asesinado. Evidentemente se trata de una alusión a la sangre de la víctima recién derramada, sin coagular, y por lo tanto adecuada para rociar. La sangre de la víctima judía eran apta para propósitos de sacrificio, solo mientras fuera cálida y fluya. El camino vivo. Bajo el antiguo pacto, el sumo sacerdote tenía acceso debido a la sangre de un animal muerto. Ahora, hermano, bajo el nuevo pacto tenemos acceso debido al sacrificio perfecto del Hijo de Dios, sin pecado. Y es como si el Jesús viviente y resucitado nos lleva al salón del trono de Dios. Hermanos, que Dios los bendiga. Que esta palabra nos dé vida, nos dé esperanza y nos dé la seguridad de que estamos en el camino correcto siguiendo a Cristo, hermano. Dios los bendiga.